Dios los bendiga. Entonces, como les decía, no importa, mis amados hermanos y hermanas, si no pues están casados o casadas, ¿verdad? Pero en su momento tengan la convicción, amén, de que el Señor pues algo va a hacer en la vida de cada uno de ustedes. Gracias. Amén. Bueno, entonces el tema, como ustedes se recordarán, habíamos estado hablando acerca de los frutos del matrimonio. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la multiplicación del matrimonio. Amén. Aquí solo les voy a hacer un breve resumen, ¿verdad?, de lo que fueron los otros temas. Seguimos aquí en esta misma cita de Génesis capítulo 1, versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está la base de la bendición que Dios desató sobre el primer matrimonio, varón y hembra. Amén. Y luego dice acá: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Hasta aquí es todo lo que hemos hablado, mis amados hermanos, de la fructificación. Y ahora le dice: y multiplicaos. Ahí lo vamos a dejar. Luego, cuando vemos acá, este es el resumen de los temas anteriores. Si no recuerdo mal, estaba revisando, creo que empecé a predicar esto como en el 2020, creo yo, 2019 por ahí. Imagínense cuánto tiempo nos ha llevado a hablar solamente de los frutos del matrimonio, pero hoy con la ayuda del Señor vamos a empezar a hablar acerca de la multiplicación del matrimonio. Pero antes les hago un breve resumen. Cuando hablamos de esa palabra fructificar, es la palabra para, y significa aumentar. Explicábamos en su momento que cuando un matrimonio aumenta, cuando hay fruto, es hacerse mayor la cantidad, la intensidad y la calidad. Entonces, un matrimonio que está fructificando debería de ser, bíblicamente hablando, cada vez mejor, no cada vez peor. Amén. Si el matrimonio pues cada vez, conforme va pasando el tiempo, va siendo un poquito peor, pues eso nos muestra que ese matrimonio no está fructificando. Yo no sé si habrán escuchado algunos comentarios de ustedes durante el periodo de la pandemia, ¿verdad? Pero recuérdense que en la pandemia básicamente nos encerraron a todos, ¿verdad? Pero yo escuchaba comentarios de gente que decía: después de la pandemia seguro me divorcio, decía. Imagínense el tiempo allá en Guatemala, si no recuerdo mal, creo que fue como un mes que estuvimos encerrados, y la gente tenía esa idea, que al salir de la pandemia seguro se divorciaban. ¿Por qué? Porque no se aguantaban estar tanto tiempo juntos. Y entonces, ¿para qué se casaron? Pero bueno, dejémoslos ahí. Lo siguiente que hay cuando un matrimonio fructifica es crecer. Dice, es en cuerpo, en mente, en honor y en condición. Dice que también es fértil, feliz, que causa, produce felicidad. Multiplicar es el otro significado, pero ese no lo quise tocar porque lo vamos a empezar a ver el día de hoy. El siguiente significado de cuando hay un matrimonio que fructifica es fructífero, y esto es doblemente fructífero y productivo. El siguiente es dar fruto, dar vida a un nuevo ser, bendición para la familia. El siguiente es producir, unión más profunda. Y bueno, es lo mismo, lo volví a copiar ahí. Y por último, repito, estos fueron los temas que estuvimos abordando durante varios años, mis amados hermanos, en relación al matrimonio. Y por último, un matrimonio que fructifica, dice la Biblia que tiene retoños, y esto significa la renovación de fuerzas. Se menciona como un proceso espiritual y emocional. Ok. Ahí está el breve resumen de todos los temas anteriores, y hoy entramos a este nuevo, mis amados hermanos, que es que un matrimonio, como lo muestra la Biblia acá, que ha sido bendecido por Dios, se tiene que multiplicar. Amén. Se tiene que multiplicar. Bien, la pastora, si ustedes se recuerdan, les ha estado hablando mucho acerca de los frutos, del fruto del Espíritu Santo. Amén. Y así como son importantes, mis amados hermanos, los dones, de igualmente, o tal vez un poquito más, son de importantes los frutos del Espíritu. Amén. Lo comparo, ¿por qué? Porque para poder, dentro de un matrimonio, pero como si algunos no están casados, ya tampoco creamos, bueno, solo los casados, sino si lo tomamos como un cristiano, que recordemos que nosotros, mis amados hermanos, nos estamos preparando para llegar a ser la novia que se va a casar. Entonces nos estamos preparando para
un matrimonio. Amén. Entonces, como personas individuales, tenemos que entender esto, mis amados, de que para poder multiplicarse, primero, ¿qué fue lo que el Señor le dijo acá? Lo que está en amarillo, ¿qué le dijo primero? Primero, hay que fructificar. Y luego, pues muestra la Biblia, viene la multiplicación. Aquí están algunos significados, lo vamos a desarrollar de igual forma como desarrollamos el tema anterior de la fructificación. Ustedes ven ahí 2, 4, 6, 8 significados de esta palabra multiplicación. Pero no es una palabra multiplicación de 2 por 2, 4. No, sino es exactamente, perdónenme que regrese una vez más, es la palabra de Dios diciéndole a este matrimonio que van a multiplicarse. ¿Me doy a entender? O sea, no es una multiplicación de 2 por 2, amén, sino es la palabra de Dios diciendo que va a haber multiplicación, amén. Y este es el primer punto que vamos a ver el día de hoy, si el Señor nos lo permite. La palabra multiplicaos que Dios desata sobre el matrimonio es criar. No es lo mismo crear a criar. Repito, ahorita no lo voy a explicar porque ese es el que vamos a ver. Ese va a ser el primer punto y ahí vamos a desarrollar Dios primero nuestro tema. Amén. Luego dice acá que el siguiente significado dice, miren qué interesante, de la palabra multiplicar significa ella oraba largamente. No voy a detenerme ahí porque eso en su momento lo vamos a ver, pero yo creo que ya vamos entendiendo, ¿verdad? Imagínense si la palabra multiplicaos que Dios le dice a este matrimonio significa ella oraba largamente, entonces ¿a qué está mandando Dios a los matrimonios para que haya multiplicación? A orar, amén, pero eso lo vamos a ver otro día. El siguiente significado, miren, de esta palabra multiplicaos es dar demasiado. Entonces, en un matrimonio, mis amados hermanos, en esta vida cristiana, a ustedes y a mí no nos basta con dar, porque el mejor ejemplo que tenemos de este significado, dar demasiado, ¿quién es? ¿Acaso no es el mismo Dios? Que la misma Biblia dice, porque de tal manera, y ustedes se lo saben, ¿verdad? Amó Dios al mundo, ¿qué? Dio. Amén. Entonces, de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que si ustedes y yo creemos en Él, miren qué tremendo el poder de ese dar demasiado. Si creemos en Él, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Amén. Entonces, miren, el dar no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Amén. Escuchaba a una persona, es que a veces hay tanto conflicto, mis amados hermanos. Miren, pues, literalmente, físicamente, díganme ustedes algo, ojo que estoy diciendo físicamente, en los que los hombres y las mujeres seamos iguales. Los ojos, físicamente, mis amados hermanos, ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? Hombre y mujer es diferente. Le voy a poner pausa a esto. Un niño, pero cuando ya la vio, el paquete completo, no, es una niña. Amén. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, de que ya lógicamente cuando como varones y mujeres nos desarrollamos, somos totalmente diferentes. Amén. Entonces no solamente en el físico Dios nos creó diferentes, sino también a la hora de criarnos, que no es lo mismo crearnos que criarnos, nos creó diferente, diferente también. Ustedes cuando ven la crianza que Dios le dio al hombre y a la mujer dentro del huerto, a cada quien lo trataba de diferente forma. Amén. Y vemos, mis amados hermanos, que lo último ya en Génesis capítulo 2, que lo último que Dios creó dentro de todos los días de la creación fue a la mujer. Amén. Entonces les digo esto porque por esto que dice acá, dar demasiado. Muchas veces, mis amados hermanos, uno de los conflictos que hay dentro de los matrimonios es de que físicamente, almáticamente, espiritualmente hablando, Dios nos creó y nos crió diferentes, totalmente diferentes. Amén.
Recuerden que la misma Biblia dice que cuando Dios le dio al hombre, a su mujer, le dijo, te daré una ayuda idónea. No le dijo una que sea igual a ti, ¿sí? Que si no le hubiera dado un varón. Le dijo una ayuda idónea. Y la palabra idónea es una que va al rescate, una que va al socorro. O sea, cuando el hombre metió las de andar, dicen acá, ahí está la esposa. ¿Para qué? Para solucionarle las dificultades. Pero el problema, me estoy deteniendo tanto acá en esto de dar demasiado, es de que muchas veces, mis amados hermanos, dentro de los matrimonios, pensamos que las mujeres, ¿verdad? Piensan que porque es la mayoría de quejas de las mujeres, es que él no me ama, él no me ama, bien, en todo el tiempo, y que son 17 años, se dice fácil, de estar pastoreando, un solo varón ha venido, mis amados hermanos, a decir de que siente que ella no lo ama. De ahí todas las mujeres, después están diciendo que no me ama, no me ama, y no me ama, y no me ama. Uno solo ha venido a buscarme, ¿verdad? Y a decir eso. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque cada uno dentro del matrimonio tenemos diferente forma de dar. Y a veces dentro del matrimonio, si no se da demasiado, entonces se va a pedir o se va a exigir demasiado. Y el conflicto es de que si uno no da y el otro exige, ¿qué va a pasar? Uno no da lo que se le pide, por así decirlo. Ni siquiera lo que se le pide da. Y aparte de que no da, el otro le está exigiendo, ¿qué va a pasar? Total desacuerdo, total desentendimiento, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? De que no se está dando ni lo que se tiene que dar. El conflicto con dar demasiado es que muchas veces uno, sí, no me refiero a uno exactamente a mí o a mi esposa, sino a uno del matrimonio, está dando a veces hasta más de lo que puede dar, pero el otro pareciera como que no está dando nada. ¿Y por qué pareciera que no está dando nada? Porque no hace lo que yo quiero que haga. Por ejemplo, alguien puede, tal vez es un ejemplo, ¿verdad? Con tal de tener a su familia bien, pasar trabajando las 24 horas del día. Lógicamente es un extremo, ¿verdad? Amén. Pero porque no pasa, por ejemplo, 1 hora en la casa, la esposa dice que no está dando nada. ¿Me doy a entender con el ejemplo? O sea, está dando más de lo que debería dar en el trabajo, no es correcto, pero solamente es un ejemplo. Amén. Pero porque él no da lo que la esposa quiere, no está dando nada. ¿Me voy a entender? Y eso es lo que pasa, mis amados, ya me detuve demasiado en esto, de que en el matrimonio, si no se da más de lo que se tiene que dar, para el cónyuge, pareciera que nada hace bueno uno. ¿Por qué? Porque uno no hace lo que él quiere que haga, lo que ella quiere que haga, pero ¿y lo que uno sí hace? Ya parece que me estoy quejando porque ahorita me acordé, no del matrimonio, ¿verdad? Aclaro, ahorita me acordé de una oportunidad en el que yo vivía en un templo y yo hacía, me acuerdo que del otro lado había un césped, monte, ahí había bastante, y yo me iba a cortarlo con una tijera y yo hacía un montón. Pero da la casualidad de que se me olvidaba limpiar las ventanas, eran de rejillas o paletas, no sé cómo le llaman acá, y llegaba el pastor y le pasaba el dedo, me pegaba una regañada. Entonces un día me cansé y le dije, ¿sabe qué es lo que pasa? De que usted solamente ve lo que yo no hago, pero lo que yo hago, ¿cuándo me ha dado las gracias? De todas formas me regañó por contestón. Entonces, por eso le digo, pareciera que me estoy quejando por ese recuerdo, no por mi matrimonio, ¿verdad? De que eso es lo que pasa muchas veces dentro del matrimonio, que uno está dando demasiado, pero para el otro, si me voy dando a entender, ¿por qué no le parece demasiado todo lo que el otro está haciendo? No. Porque no está dando lo que el otro quiere que dé, pero cada quien da conforme a su capacidad. ¿Me doy a entender en ese punto o no? Amén. ¿Por qué? Porque una cosa es, mis amados hermanos, como varón, mi responsabilidad, pero otra cosa es que mi esposa quiera que yo haga algo que no es responsabilidad mío. Entonces estoy dando dentro de lo que me corresponde demasiado, pero como no hago lo que ella quiere, no estoy dando nada. Entonces, ¿dónde queda mi dar demasiado?
Para ella, inútil, pero para mí, cansado, agotado. Llega un punto en el que por eso es que muchos matrimonios, mis amados hermanos, se disuelven. ¿Por qué? Porque nadie muchas veces agradece nada. Y en lo único que nos fijamos es en los errores o en lo que no hizo. O lo hizo, pero lo hizo cuando quería. No lo hizo cuando yo quería que lo hiciera. Dar demasiado. Entonces no sé qué tanto piensan ustedes que han estado casadas, qué tanto dieron. ¿Será que dieron demasiado? ¿Será que no dieron nada? Ustedes sabrán. ¿Será que fue tanto lo que le dieron a aquellas parejas que terminaron separadas que, como lo dice la Biblia, díganle al pueblo que ya no, es demasiado lo que están dando? Que era demasiado lo que les daban, que no aguantaron. Yo me quedé sorprendido, mis amados hermanos, porque hay un futbolista que la esposa lo dejó. Y cuando la interrogan a ella, porque los dos eran famosos, le preguntan que por qué lo dejó. ¿Y saben qué responde la sinvergüenza? Es que era muy perfecto. Porque era perfecto, esa fue la excusa que dio. Porque era perfecto, lo dejó. ¿Dónde está uno de esos, pastor? Dirán ustedes. Ya me detuve mucho acá, mis amados hermanos. Pero miren, el siguiente significado cuando Dios dice multiplicaos es: fue grande, miren qué tremendo, mis amados, fue grande la derrota de los filisteos. Entonces, en un matrimonio, si algo hay que enfrentar en un matrimonio, es a los filisteos, mis amados hermanos. De muchas veces el grave error de los matrimonios es que no entendemos lo que la Biblia dice, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y vemos una mala actitud en el cónyuge y ya la agarramos en contra de él o en contra de ella. Pero otro día hablamos de ese punto. ¿Qué más hay que hacer para poder multiplicarse? Y lo vuelvo a repetir. Es la palabra que Dios soltó sobre un matrimonio. Dice acá que esa palabra multiplicaos significa será amplio en perdonar. Ay, tengo algún ejemplo, pero ¿cómo lo pongo? Miren, ayúdenme con esto. Si quieren lo tomamos dentro del matrimonio, lo tomamos como personas individuales, pero yo quiero que me ayuden con un ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de que alguien, tomémoslo fuera o dentro del matrimonio, como quieran, alguien cometió un error en contra mía? Viene y me pide perdón. Ok, lo perdono, la perdono, como sea. Pero luego yo cometo el mismo error. ¿Qué espero? Que me perdonen, ¿verdad? ¿Y si no me perdonan? Silencio en Iglesia de Cristo Energético Online. Entonces miren lo que dice acá, que multiplicarse será, no dice es, será, o sea, está hablando de futuro, amplio en perdonar. Y yo conozco gente, mis amados hermanos, que cometieron un error y los perdonaron. Pero a mí me lo han dicho, yo un error igual no lo toleraría. Entonces, ¿dónde está esto de, en realidad, de ser amplio en perdonar? Porque ese es el grave error, no hablo de los matrimonios, nuestro como cristiano. Es que cuando cometemos un error, vamos delante del Señor y pedimos misericordia. ¿O nunca lo han hecho? Ya me estaban asustando y dije, solo yo soy el único pecador aquí, dije yo. Pedimos misericordia, amén. Pero cuando alguien, mis amados hermanos, comete el mismo error, pero lo comete en contra nuestra, hasta ahí se acabó todo. Por eso el salmista David decía, prefiero caer en tus manos y no en las manos del hombre. ¿Por qué? Porque tú eres misericordioso. Y el hombre no es amplio para perdonar. Por eso es que muchas veces, mis amados hermanos, no voy a pongo ese ejemplo, mis amados hermanos, porque muchas veces esto es lo que pasa dentro de los matrimonios, que en lugar de solucionar las cosas, se ponen a pelear. Y como lo hemos vivido, lo hemos dicho, pues aquí pues me imagino, no me lo imagino porque yo sé que no se ha casado nunca, ¿verdad?
pero la única que no puede, o sea, mi imaginación es que tal vez dentro de un matrimonio no lo ha vivido, me refiero a Jocelyn, ¿verdad? Pero tal vez en otras cosas sí lo ha vivido. Pero cuando uno mira, mis amados hermanos, los problemas que hay dentro de los matrimonios, cuando uno los mira en otro matrimonio, dice uno, estos, de veras que no sé ni qué palabra utilizar. Pero cuando a uno le pasa dentro de su matrimonio, actúa igual que los otros. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, por eso es que la gente no se multiplica. Entonces les mencioné el caso anterior, ¿verdad? Porque en lugar de humillarse, buscar de Dios, buscar el perdón, y estoy casi seguro, porque escudriñando un poquito acerca del tema, cuando está este tipo de enfermedad es por falta de perdón. Es por falta de perdón. Casi seguro, si ustedes y yo, aquí está hablando del perdón, ¿verdad? Fuéramos personas que somos amplios en perdonar, ¿cuál va a ser la bendición? La multiplicación. Yo les conté, mis amados hermanos, bendito Dios, pues pasó de que yo estaba aparentemente tranquilo, cuando me vine a dar cuenta ya había pasado un año con un sentimiento acá. ¿Un año? Entonces, ¿qué tan amplio soy para perdonar? Pues bastante amplio, pastor, un año. Debería de ser así, mis amados hermanos. Si seguramente el error que la persona cometió conmigo, seguramente yo lo he cometido con otro, y si no lo he cometido, lo voy a cometer. Entonces tenemos que ser amplios para perdonar. Recuérdense que el apóstol Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces, Señor? 7. No, le dice 70 veces 7. Al día. Al día. Bueno, ahí ya ustedes y yo veremos por qué entonces no nos multiplicamos. ¿No será, mis amados hermanos, que tenemos que otorgarle perdón a alguien? O irle a pedir perdón a alguien que a veces... Ayúdenme con esto. ¿Qué sienten ustedes que es más fácil? ¿Que alguien venga y me pida perdón y decirle, va, te perdono? ¿O tener que ir a buscar a alguien y pedirle perdón? ¿Qué será más fácil? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué creen ustedes que eso es más fácil? Porque nos gusta ver que la gente se humille delante de nosotros. Pero yo humillarme, si él fue el que empezó. ¿Se dan cuenta por qué muchas veces no nos multiplicamos como queremos, mis amados hermanos? Ok, pero avancemos, porque yo les quiero hablar de criar. Otro día hablamos de todos esos. Miren este otro. La palabra multiplicado significa las aguas. Este me llamó mucho la atención. Bueno, yo cuando lo vi, yo sí me entendí, hermano. No sé si lo voy a dar a entender ahorita. Pero ¿por qué esta lo resalté en verde? Porque dice acá, multiplicado significa las aguas crecieron y levantaron el arca sobre la tierra. ¿Y qué tiene que ver eso con la multiplicación? De que la multiplicación, mis amados hermanos, viene por medio de que muchas veces ustedes y yo vemos las cosas tan difíciles. ¿Se imaginan ustedes cuando, sobre todo los que no le creían a Noé de que iba a llover, empezaron a ver que empezó a llover? Empezaron a darse cuenta que el agua les empezó a subir los tobillos, las rodillas. ¿Qué creen que habrán pensado? Acuérdense que la Biblia muestra que Noé predicó entre 100 y 120 años. O sea, toda esa gente que estaba ahí, en más de alguna oportunidad, lo tuvo que haber escuchado. Y si no escuchó a Noé, como los chismes corren bastante, ¿verdad? Más de algún chismoso llegó a decirse, no, está loco, puedes creer que dice que va a llover. O sea, de que escucharon. Entonces, para ellos, los que escucharon, pero no se subieron al arca, ¿qué representó el diluvio? La muerte, porque se murieron. Pero para Noé, que sí creyó, miren lo que representó: crecieron y se levantaron sobre la tierra. Entonces, muchas veces, mi amado hermano, las cosas que ustedes y yo vemos como dificultades, es exactamente eso lo que Dios va a utilizar. ¿Para qué? Miren, es sobre la tierra, para que yo deje de ser
tan terrenal para que deje de preocuparme por lo material, lo terrenal, y que me preocupe por lo que en realidad está sobre la tierra. Amén. Eso es lo que hay que hacer dentro de un matrimonio. Pero, ¿cuáles son los problemas? ¿Alguien me ayuda a contarme un problema de un matrimonio que ustedes vieron allá en la luna? Problema porque se le quemó el agua. ¿Está eso sobre la tierra o es puro terrenal? ¿Se dan cuenta? Por eso no hay multiplicación, mis amados hermanos. Pero avancemos. Miren este otro. Dentro del matrimonio, para que haya multiplicación, dice este significado, hacer más que otro. A ese sí nos gusta todo, así, pastor, él tiene que hacer más que ella, tiene que hacer más. Pero luego miren el otro, dice que para que haya multiplicación, alguien tiene que dominar. Y dentro del matrimonio, hombre o mujer, ¿a quién creen ustedes que le gusta que lo dominen o la dominen? El esposo o la esposa dice blanco, ¿y qué dice el otro? Dice negro. ¿Se dan cuenta por qué no hay multiplicación? Y a veces, mis amados, hay un poquito de multiplicación, pero abro la boca y se acabó. Bueno, miren, esta palabra, mis amados hermanos, yo aquí solo lo voy a leer. Multiplicación que Dios le dijo al matrimonio, dice, para que haya multiplicación, tiene que haber una unción profética. Entonces, el matrimonio, dentro del matrimonio, tiene que haber unción profética, mis amados hermanos, pero eso no lo voy a explicar. Para que haya multiplicación, según Génesis 17:2, tiene que haber pacto. Amén. Éxodo 1:7, tiene que haber crecimiento. Todo lo que voy a leer, todo lo que está en amarillo, y todo eso trae multiplicación. La multiplicación con la que Dios bendijo a este matrimonio. Amén. Tienen que haber buenas obras. Éxodo 32:13. Tienen que dar al templo. Si no me creen, ahí está. Éxodo 36:5. Deuteronomio 1:10. Aquí yo le coloqué nada más nuestro Dios por el espacio, ¿verdad? Pero en este me llamó mucho la atención porque ustedes y yo, o sea, no solamente tenemos que saber, sí, yo sé que Dios existe, yo le oro todos los días, pero tengo que saber también que, así como Él es mío, yo también soy de Él. Y ese es el gran conflicto, mis amados, que al entender de que algo es de alguien, entonces todas las personas deben de respetar la propiedad privada. Y si yo soy de Dios y hago lo que yo quiera, entonces por eso es que no hay multiplicación. Deuteronomio 8:1 dice, su palabra tiene que estar en el corazón y hay multiplicación. Deuteronomio, aquí no coloqué la cita, pero está en Deuteronomio, amar a Dios y hay multiplicación. En segunda de Samuel tampoco coloqué la cita, ¿verdad? Tiene que ser tiene que haber benignidad, eso trae multiplicación. Primera de Crónicas 4:10 tiene que haber oración y hay multiplicación. Segunda de Crónicas 11:12 tiene que haber sujeción para que haya multiplicación. Segunda de Crónicas 25:9 debe de haber ofrenda para que haya multiplicación. Segunda de Crónicas 31:5 tienen que haber primicias para que haya multiplicación. Nehemías 9:37, aunque la misma base de Génesis nos lo dice, ¿verdad? Tienen que haber frutos para que haya multiplicación. Y miren Salmo 51, tampoco coloqué el versículo, pero está en el Salmo 51. Tiene que haber ministración para que haya multiplicación. Acuérdense que la misma Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, pero también va a prosperar. Pero el que no los confiesa, no prosperará. Y el que sí los confiesa, pues va a prosperar. Salmo 51. Salmo 137, para que haya multiplicación, tiene que haber misericordia y redención. Según Proverbios 4:10, para que haya multiplicación, tiene que uno aprender a oír. Les hago una preguntita. ¿Qué tanto consideran ustedes que dentro de un matrimonio, qué tan buenos oidores somos dentro de un matrimonio?
Si una de las quejas, sobre todo de las mujeres, es: pastor, pastora, no me escucha, yo no puedo hablar con él, yo no puedo hablar con ella, todos son trompas. Perdón, eso no lo dicen. Este es un grave problema, mis amados hermanos, dentro del matrimonio, que escuchan lo que les conviene, y si algo no les gusta, no lo escuchan. Bueno, Proverbios 29:2 dice: para que haya multiplicación tiene que haber justicia. Eclesiastés 12:9 tiene que haber sabiduría. Isaías 55:7, dejar la impiedad. Jeremías 30:19 tiene que haber alabanza. Ezequiel 36:29, sin inmundicias y hay multiplicación. Ezequiel 37:26, tiene que haber paz y habrá multiplicación. Miren Oseas 12:11, debe de haber profecía dentro del matrimonio. ¿Cómo ven ustedes eso, mis amados hermanos? Profecía dentro del matrimonio, ni que fuera culto. Es matrimonio, no culto. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Profecía dentro del matrimonio. Lo que uno declara. Acuérdense qué le dijo Dios a Ezequiel. ¿Qué ves? En el valle de huesos secos, ¿verdad? Él dijo lo que veía. ¿Y qué le dijo Dios después? Profetiza. Y a veces, ¿cuáles son las profecías? Así lo hemos escuchado. Es que tan bruto, tan tonto que es mi esposo, pastor. Ese bruto. ¿Qué es eso? Casi que una bruta hablándole del bruto. Una profecía. Ahí está lo que dice la pastora. Lo que uno declara. Amén. He escuchado. Aquí en Costa Rica escuché dichos que utilizan mucho, y creen ustedes que es casualidad. Miren cómo es la vida, mis amados, de que es por no ser percatados a la hora de usar la boca. He escuchado a varias mujeres, dijo Arjona, ¿va?, diciendo: es que mi esposo, pastor, refiriéndose a algunas cosas, sabe de mañas. Y vaya si no es mañoso. Una y otra vez he escuchado ese dicho en mujeres que están profetizando sobre su esposo, que va a ser mañoso. Y cuando al esposo se le manifiestan las mañas, ¿qué es lo primero que hacen? No me ama. Y aquí y allá. ¿Y quién le profetizó las mañas? ¿Se dan cuenta, mis amados? Entonces, dentro de un matrimonio tiene que haber profecía. Y miren este otro, Zacarías 10:8, redimido. Y es uno similar al que está acá, Salmo 137. Dentro de un matrimonio tiene que haber redención. Repito, o pregunto, mejor dicho. Yo les he explicado a ustedes qué es la redención. Redención dentro de un matrimonio. Creo que ya se les olvidó. Miren pues, la Biblia habla de que la redención, cuando vemos el significado de la palabra redención, es comprar algo 2 veces por el mismo precio. ¿Se imagina? ¿Haríamos eso ustedes y yo? ¿Se imaginan un celular? Compré un celular, me costó 200,000. Lo perdí. Y el que lo encontró me dice: se lo doy, pero me tiene que pagar 200,000. ¿Qué haríamos? Se lo pierden entonces. O mis contactos, pastor, mis contactos. ¿Qué harían? La pastora dice que no lo paga. la mitad y se pueden negociar. Va. Entonces, miren, ¿por qué les digo eso? Porque eso es redención. O sea, comprar algo 2 veces, pero por el mismo precio. Amén. ¿Y cuál es la redención de Cristo en nuestras vidas? Que cuando Él murió, mis amados hermanos, en la cruz, nos compró. Amén. Por el mismo precio. ¿Cuál es? Su sangre.
Y cada vez que ustedes y yo a veces cometimos pecado, mis amados hermanos, de hecho pensado, y venimos y le pedimos perdón, ¿qué hace Él? Nos vuelve a comprar por el mismo precio. ¿Cuál es el precio? Su sangre. Ahora que ya les expliqué qué es la redención, ¿cómo puede haber redención dentro de un matrimonio para que haya multiplicación? Ya les dije que redención es comprar algo 2 veces por el mismo precio. Y ahora la Biblia me muestra aquí en Zacarías 10:8 de que para que haya multiplicación tiene que haber redención. Por ejemplo, ¿verdad? Él o ella cometieron un error, te perdono. ¿Y si lo vuelve a hacer? Ahí sí, señor pastor, que se tope con el diablo. Oh, sí. Eso solo es la obra del Señor, mis amados hermanos. Si lo vuelve a hacer, esa es la redención. Como decía yo, es volver a intentarlo. Pero ¿y cómo va uno ya a ese volver a intentarlo? Y si lo vuelve a hacer, pastor, ya va con desconfianza. Entonces no es redención. Pero bueno, ahí yo nada más les dejo eso, mis amados hermanos, para que nos vayamos haciendo a la idea de lo que es la multiplicación y lo que trae la multiplicación. Amén. Fueron varias cosas, pero bueno, avancemos acá. Esto lo voy a leer nada más. Acuérdense que les dije acá, voy a regresar para que lo tengan presente, que la palabra multiplicación significa criar. Amén. Ese es el que vamos a hablar esta noche con la ayuda del Señor. Todavía tengo bastante tiempo. Dice que criar significa nutrir y alimentar. Vean esto, enfoquémonos en el matrimonio. Se refiere a la acción de una madre o de una nodriza de alimentar a un niño con leche materna o biberón. Básicamente, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer dentro de un matrimonio para que ese matrimonio sea multiplicado desde el punto de vista de cuando Dios le dice que se multipliquen? Está diciendo que hay que criarlo. Dice acá que es el trabajo, la función de una nodriza de alimentar al niño con leche materna o biberón. Entonces, ¿qué hay que hacer, mis amados hermanos, dentro de un matrimonio? El matrimonio, según lo que dice ahí, hay que alimentarlo. Ahora ayúdenme, ¿y cómo se alimenta un matrimonio? No poniéndole el plato de comida nada más, ¿verdad? Pero ¿cómo se alimenta un matrimonio? Ya salió la pastora. Pues detalles, ayudándose uno con el otro. Amén. ¿Ya se dan cuenta? Sí lo sabemos, pero a la hora de hacerlo. Miren, esto no es que me haya pasado exactamente con el matrimonio, pero quiero ponerlo de ejemplo. De que a veces vienen hermanos, gente, de esto ha pasado pues toda la vida, ¿verdad? De que soy pastor, que tienen problemas y tienen los mismos problemas que tengo yo. Vienen y piden un consejo y les doy un buen consejo, pero yo no lo puedo poner en práctica. Ellos lo ponen en práctica, les va bien y yo no puedo. Entonces, muchas veces somos muy buenos consejeros, pero a la hora de ver al esposo y a la esposa enfrente, no me dan ganas de nada, pastor, se merece nada. Pero dice que hay que nutrirlo. Amén. Ok, ¿qué más hay que hacer? Criar, cuidar y educar. Implica el proceso de cuidar y educar, dirigir a los niños en su crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿cuál es el fin de cuidar y educar? ¿El matrimonio? Pues que el matrimonio se desarrolle. No podemos, mis amados hermanos, cuidar y educar. Amén. Por ejemplo, tuvimos un problema hoy y ese problema un año después todavía sigue siendo problema. Dentro de un matrimonio no se puede. Si algo fue motivo de problema, hay que educar, hay que cuidar, hay que aprender, porque si me van a educar, ¿para qué me van a educar? Para que aprenda, ¿verdad? Amén. Entonces, dentro de un matrimonio, mis amados, no se puede un matrimonio que está propenso a la multiplicación y está siendo criado por el Señor, amén, tiene que desarrollarse. El fin es desarrollarse, ser ese matrimonio cada día mejor.
Amén. No otra vez el mismo problema, la misma situación. Ese matrimonio, mis amados hermanos, va a costar que se multiplique. Sigamos. ¿Qué más hay que hacer para criar? Producir y cultivar. En el ámbito de la agricultura y de la ganadería significa facilitar el nacimiento, vean esto, y el crecimiento de plantas o animales. Entonces ya en este punto, ¿qué hay que buscar dentro de un matrimonio que se va a multiplicar? El crecimiento. O sea, el matrimonio, mis amados hermanos, tiene que crecer. En más de algo tenemos que ser día con día diferentes, mejores. El siguiente es desarrollar. Puede referirse al desarrollo o crecimiento de un ser vivo, es relacionado al otro. Y el último, fundar o establecer. En un sentido más amplio puede significar establecer o fundar algo por primera vez. Alguien le tomó una foto a algún lugar, pero me gustó lo que decía. Decía, si tú no vienes de un matrimonio feliz, entonces propicia que el tuyo, que tus hijos salgan de un matrimonio feliz. No sé, mis amados hermanos, exactamente qué tan feliz haya sido el matrimonio de donde nosotros salimos, ya entiendes, de nuestros papás. Ok, si no venimos de un matrimonio feliz, entonces ¿qué nos toca? Que nuestro matrimonio, amén, pues sea feliz para que cuando nuestros hijos salgan, ¿sí? Ellos puedan salir siendo felices. Amén. Entonces, si algo no tuvimos, mis amados hermanos, pues tampoco por eso yo me voy a quedar triste, ¿verdad? Porque no lo tuve. Ok, miren pues. Vamos a ver. Voy a tratar, no les prometo nada, solo de leer. Pero no les prometo nada. Yo les aconsejo, por si no me da tiempo terminar, según tengo 18 minutos para la hora de predicar, ¿verdad? Jueces capítulo 13. Lean Jueces capítulo 13 por si a mí no me da tiempo y que el Señor pues les hable ahí acerca de esto. Miren, dice acá, cierto hombre de Sora llamado Manoa de la tribu de Dan tenía una esposa que no le había dado hijos porque era, ¿qué dice? Estéril. Miren, un matrimonio, mis amados hermanos, dentro de lo normal, lo establecido por Dios, amén. O sea, ¿se casan teniendo hijos? No. O sea, dentro de lo normal, ¿verdad? Primero es el casamiento y por lo menos 1 año y medio, pues vienen los hijos, amén. O sea, dentro de lo normal. Entonces, ¿por qué les digo esto acá? Este no era el caso de esta mujer, porque ella sí era estéril. Amén, pero nada más pongo el pequeño ejemplo de que un matrimonio normal no se casa ya teniendo hijos. Amén, sino los hijos vienen después del matrimonio, dándome a entender de que hay muchas cosas, mis amados hermanos, que cuando uno se casa, uno no conoce, uno no sabe, o sea, de cierta forma hay esterilidad. Amén. Pero conforme ya va pasando el tiempo, uno va aprendiendo, a mi esposo le gusta esto, a mi esposa no le gusta lo otro, y uno se va conociendo y entonces el matrimonio empieza a fructificar. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos. Amén. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos. Miren esto, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Amén. Ok, miren, pues me voy a adelantar un poquito, solo para leerles algo que quiero que ustedes vean acá. ¿Dónde está? Aquí está. Dentro de la misma lectura, recuérdense que empezamos en Jueces capítulo 13, versículo 2. Aquí llegamos al versículo 8, vean esto. Esto es lo que quiero que ustedes vean. Dice, entonces Manoa oró al Señor, oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Amén. Entonces está hablando en el contexto, mis amados hermanos, de un niño. Pues aquí está que lo va a conseguir, ¿verdad? Que el Señor les está preguntando, Él le está preguntando al Señor que les envíe el ángel para que les expliquen cómo había de criarlo. Amén. Y si ustedes se dan cuenta,
todos los significados que vimos acá, básicamente hablan de un niño, porque están hablando de algo que tienen que criar. Ahora vean esto. Aquí le dice, vas a concebir y tendrás un hijo. Esa palabra, aquí utiliza la palabra concebir, amén, pero yo la coloqué como dar a luz. Miren esto. Ahí está ya la mujer, es estéril. En este momento, el esposo no estaba con ella. Amén. Pero cuando vamos a ver eso, dar a luz, podemos decirlo así, empezar una nueva etapa dentro de un matrimonio. Dice acá que esto significa como médico o padre. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, las funciones de un médico. ¿Alguien me puede decir una función de un médico? Operar. Ok, entonces sí, dentro del matrimonio, porque esto pasó dentro del matrimonio de Manoa. Aquí al que van a dar a luz es ni más ni menos que a Sansón. Entonces, mis amados hermanos, dentro de la función de un médico, cuando ustedes y yo llegamos al médico por primera vez, se entiéndase cualquiera de las veces, pero cuando llegamos al médico, perdón, ¿qué es lo que el médico hace primero? Lo que el médico hace primero es, ¿qué le duele? ¿Cómo está? Pase adelante, llena una hojita y ustedes y yo empezamos, ¿verdad? A darle rienda suelta a nuestro dolor. Entonces ya, en base a lo que le dijimos, ahí ya va y nos examina. Pero ¿qué tuvo que hacer el médico primero? Sentarse y escuchar. Y eso es lo que muchas veces no hay dentro del matrimonio. Porque está hablando acá de que dentro del matrimonio, dentro de que iban a dar a luz y que tenían que criarlo, lo primero que hay que hacer es ser como un médico. Y lo primero que un médico hace es escuchar. Ok, una vez escucha, lo examina a uno y luego que ya examinó, ¿qué sigue? La receta. Y hay médicos que son muy buenos, que ni se ha tomado la medicina, uno ya se sanó. No sé, les pregunto, ¿eso pasa dentro de los matrimonios en la actualidad? O sea, comparándolo con un médico, el esposo, la esposa llega con el cónyuge y le dice, mira mi amor, como le diga, ¿verdad? Sentate, vamos a platicar. Ella, él escucha y luego ella o él actúan, examinan y recetan. Buscan la solución al problema del matrimonio. ¿Eso pasa? Imagínate, vete mi amor, vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de... Mencióname algún acontecimiento dentro de una casa, dentro de un matrimonio. Algo por lo que sea importante hablar. Vamos a hablar acerca del comportamiento de los hijos. Venite, vamos a hablar. Es que mira, yo miro que por ejemplo tenés muy consentido. Ay, vos qué hablas y vos tenés igual al otro. Ni ha terminado del síntoma, el otro ya está alegando. Lo escuchó, la escuchó. Entonces, ¿cómo la va a examinar y cómo le va a dar una solución al problema? Si solo se están sentando para hablar y ya él o ella se siente acusado, se siente acusada. ¿Por qué no hay multiplicación? Porque muchas veces, mis amados hermanos, dentro del matrimonio no hay médicos, sino solo heridas. ¿Y cómo va a haber multiplicación así entonces? Ahora pasemos al otro. Dice que dar a luz es como un médico o como un padre. Miren pues en esto. Cuando los hijos se casan, yo bendigo los matrimonios de los de acá de la iglesia, ¿amén? Pero es un ejemplo. Y les va mal, por X o Y razón. Pero los papás todavía están vivos. ¿A dónde regresan? ¿Se han puesto a pensar ustedes por qué? Porque se supone, ¿verdad? Que si ya se casó,
O sea, el hombre o la mujer que se casaron, pues si se casó, ya tiene cierta estabilidad económica, casa, entonces no tendría por qué regresar a la casa de los papás. Pero eso es lo que yo he visto en muchos lugares. A un hombre, mis amados hermanos, de 50, 60 años, aunque usted no lo crea, se dejaron con su esposa y regresan a la casa del mamá. ¿A qué? Después los quiere echar la mamá otra vez, ¿verdad? Pero el punto es, ¿por qué regresan? Por el apoyo, por ahí van. Por el amor. Porque miren, mis amados hermanos, no debería de ser así, aclaro, ¿verdad? Pero con todos los defectos que tengan nuestros hijos, las únicas personas que los vamos a amar y aguantar a pesar de todos sus defectos somos los padres. La esposa, el esposo, una le hace y lo manda. Amén. Entonces, dentro de un matrimonio que haya un amor como este, mis amados hermanos, como el amor de un padre, díganme ustedes, ¿se va a disolver un matrimonio así? O sea, tampoco estoy diciendo de que el esposo o la esposa trate al cónyuge como un hijo, ¿verdad? Sino es el ejemplo que la Biblia pone. Nadie, mis amados hermanos, por más bien portados que sean nuestros hijos, pero si cometen un error, nadie se los va a aguantar. Nadie los va a tolerar. ¿Cómo? Como los padres. ¿Por qué? Porque literalmente son carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Son todo. Son parte de nuestra alma. Y aunque el mundo vaya en contra de ellos, nosotros debemos estar siempre. Ya les conté yo, tal vez ustedes lo vieron allá en Guatemala, la mamá del Smiley era un delincuente muy peligroso en Guatemala. La entrevistaron a ella y dice que su hijo no le había hecho daño a nadie, decía, y era un delincuente. Entonces, la mamá los padres toda la vida van a dar la cara por sus hijos, aún sabiendo de que se llaman Smiley. Imagínense usted, el hombre era un delincuente y la mamá sale en las noticias diciendo que no, que su hijo no le había hecho daño a nadie. Y luego sale el hijo diciendo que sí. Entonces, ¿a quién le cree uno? El hijo dijo, yo solo mato viejas chutes, dice, y a los de las otras pandillas, nada más. Y la mamá dijo, no, él no le ha hecho daño a nadie. Entonces, ¿se imaginan ustedes, mis amados hermanos? Yo creo que aquí con esto voy a tener que terminar, lamentablemente. Un amor de matrimonio así. Les aseguro que ni al médico quiere ir uno, porque a veces, esto lo dijo un médico, no lo digo yo, dice que él aprendió de que, y pone un testimonio de una, no sé si sea el nombre, pero la cosa que él le dice María, dice que él se dio cuenta que había una paciente que él tenía que se llamaba María, y María llegaba y le decía, doctor, me duele aquí, allá y todo. De repente dice que él le recetaba y doctor, nada, constantemente llegaba María. De repente un día, dice que él trató la forma de hacer las cosas diferente y en lugar de recetarla, dice que le empezaron a platicar. Y en la plática salió acerca de cómo la trataba a ella el jefe, de cómo le iba a ella en el trabajo. Y dice que ella le dijo, mire doctor, en mi trabajo todo está bien hasta que llega mi jefe. Cuando llega mi jefe yo siento algo acá y me pongo nerviosa. Te dice que el médico le dijo, mire María, hoy no le voy a recetar nada. La mujer dice que se enojó porque ella quería que le recetara algo, pero le voy a decir algo. Cuando usted vea que llega su jefe, sonría, le dice. Y le empezó a reclamar, el asunto que terminó y se fue enojada de ahí, porque no le recetó nada y le dijo que le sonriera al jefe que la trataba mal. Llegó el jefe y se acordó de las palabras del doctor. Y dice que el asunto es que le empezó a sonreír. Pasó el tiempo y dice que María llegó otra vez a decirle al doctor que el dolor de estómago se le había quitado. ¿Y qué fue lo que hizo? Hice lo que usted me dijo. Empecé a poner por obra y cada vez que mi jefe llegaba, le sonreía. ¿Y qué pasó? Él me devolvió una sonrisa. Y a María se le acabó el dolor. Entonces no era que estuviera enferma, era que el jefe la estresaba y eso la enfermaba.
Pero ¿en dónde se buscó la salud de la mujer? En que ese día el doctor no la recetó, la escuchó y se pusieron a hablar. ¿Acaso no les ha pasado, mis amados hermanos, que a veces eso es todo lo que uno necesita? Hablar con alguien. ¿Les ha pasado o no? ¿Quién debería ser la persona más indicada para yo poder abrir mi corazón? Si estoy casado, lógicamente, ¿verdad? La pareja. Pero a veces a la pareja es a la que menos confianza se le tiene. Ay, mira, hasta siento un pesar aquí en mi corazón yo, hermano. Pero que Dios nos ayude, decimos amén. Y pues si tenemos hijos que se van a casar o casaderos, bendigámoslos, mis amados hermanos. Bendigamos si están en una relación o no. Bendigamos a su cónyuge. Que Dios les permita. Yo le oro al Señor que mejor venga adelante, ¿verdad? Hay una agenda ahí que la tenían programada para el 2030. Entonces yo decía, bueno, si la agenda es para el 2030, probablemente 28, 29, tal vez viene el Señor. Y ahora la alargaron para el 2045. Que el Señor nos ayude, decimos amén. Y pues lo poco o mucho, mis amados hermanos, que hayamos captado, entendido el tema, pues pongámoslo por obra. Quizá no estamos casados, pero con más de alguien tal vez podemos escuchar. A más de alguien tal vez podemos tomar esta función como un médico, como un padre, aunque no sean nuestros hijos. Amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.